Muy buenas noches a todos mis colegas y compañeros de nuestra aula virtual. Buenas noches, docentes de la materia del diplomado. Un saludo desde Bolivia. La tarea es músculos de la pierna. Como pueden ver, ahí está mi nombre y mi profesión. Veamos, músculos anteriores y laterales de la pierna. Los músculos anteriores y laterales de la pierna del compartimiento anterior son aquellos que dorsiflexionan el pie a nivel de la articulación del tobillo, extienden los dedos del pie, invierten el pie, es decir, que giran la planta del pie hacia adentro. Estos músculos de esta región anterior y lateral de la pierna componen lo que es el peroneo largo, el tibial anterior, el peroneo corto, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo, como vemos en la imagen. Ahora, veamos el origen y inserción de la región anterior de los músculos de la pierna. Peroneo largo. Su origen en los 2/3 superiores de la cara externa del peroné. Su inserción va a estar en la base del primer metatarsiano y primera uña. Veamos el peroneo corto. Origen: 2/3 del margen distal lateral del peroné, adyacente al tabique intermuscular. Inserción: sobre la base de la tuberosidad lateral del quinto metatarsiano. Ahí tenemos la imagen, el origen y inserción de estos dos músculos que he mencionado. Pasemos a los siguientes, al siguiente. Viene el músculo tibial anterior. Su origen va a estar en el cóndilo lateral mitad superior de la superficie lateral de la tibia y membrana interósea. Su inserción va a estar en la superficie medial e inferior del cuneiforme, medial y base del primer metatarsiano. Vamos al siguiente músculo. Veamos el músculo extensor de los dedos. Su origen va a estar en el cóndilo lateral de la tibia y 3/4 superiores de la superficie medial del peroné y membrana interósea. Su inserción va a estar en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales. Veamos el extensor largo del dedo gordo. Su origen va a estar en la parte media de la superficie anterior del peroné y membrana interósea. Se va a insertar en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo del pie. Pasemos al siguiente músculo. Tercer peroneo. Su origen va a estar en el tercio inferior de la cara anterior del peroné y membrana interósea. Se va a insertar en el dorso de la base del quinto metatarsiano. Pasemos a los músculos posteriores de la pierna. Como podemos observar en la imagen, tenemos al músculo plantar, al gastrocnemio, al músculo sóleo, al músculo popliteo, al flexor largo de los dedos, al tibial posterior y al flexor largo del dedo gordo. Los músculos posteriores de la pierna son aquellos que flexionan plantarmente el pie a nivel de la articulación del tobillo, flexionan los dedos del pie, invierten el pie. Muy bien, pasemos a la siguiente imagen. Hablemos sobre el origen e inserción de los músculos de esta región. Músculo plantar. Se va a originar en el límite inferior de la línea supracondilia del fémur, ligamento popliteo oblicuo. Se va a insertar en la superficie posterior del calcáneo a través del tendón calcáneo. Pasemos a la siguiente imagen. Tenemos al gastrocnemio. Se va a originar primero en la cabeza lateral, cara lateral del cóndilo del fémur, en la cabeza medial, superficie poplitea del fémur, superiormente al cóndilo medial. Se va a insertar en la superficie posterior del calcáneo a través del tendón calcáneo. Pasemos a la siguiente imagen. Músculo sóleo. Se va a originar en la cara posterior de la cabeza del peroné, el cuarto superior de la superficie posterior de la línea del sóleo del peroné, el borde medial y de la tibia. Se va a insertar en la superficie posterior del calcáneo a través del tendón calcáneo. Podemos observar en la imagen.
Pasemos al siguiente músculo, músculo popliteo. Se va a originar en la cara externa del cóndilo externo del fémur. Se va a insertar en la cara posterior-superior de la tibia. Pasemos a la siguiente imagen. Muy bien, aquí tenemos al flexor largo de los dedos. Se va a originar en la parte medial de la superficie posterior de la tibia, por debajo de la línea del sóleo, mediante un amplio tendón en el peroné. Se va a insertar en las bases de las falanges distales de los 4 dedos laterales. El flexor largo del dedo gordo. Se va a originar en los 2/3 inferiores de la superficie posterior del peroné, parte inferior de la membrana interósea. Se va a insertar en la base de la falange distal del dedo gordo. Pasemos a la siguiente imagen. Por último, tenemos el tibial posterior. Se va a originar en la membrana interósea, superficie posterior de la tibia, por debajo de la línea del sóleo, superficie posterior del peroné. Se va a insertar en la tuberosidad del navicular cuneiforme y cuboides, bases del segundo, tercer y cuarto metatarsianos. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Agradecer a mis compañeros, colegas y profesores que son la guía para nuestro aprendizaje en este diplomado. Muchas gracias.